oración, por la voluntad del cielo, que sea el Eterno acompañándonos en este momento. Bueno, Padre Celestial, Rey Todopoderoso, Elohim Altísimo y Misericordioso, te damos las gracias, Adonai, por esta mañana, una oportunidad más que nos regalas para poder, Padre, estar de tu mano, de tu diestra, acompañándonos día tras día, aún en este tiempo, en este momento, que nos permites levantarnos para poder continuar con el estudio de tu lengua sagrada. Kadosh Baruj Hu, te pido que tú seas nuestro maestro por excelencia, que seas nuestra guía, que seas nuestro instructor sobre todas las cosas, que nos permitas, Adonai, este tiempo y nos des sabiduría. A Kadosh Baruj Hu, abras nuestra mente y nuestro corazón, que todas estas cosas sean para bien, vida y shalom. A Kadosh Baruj Hu. Amén, amén, amén. Bueno, bien, muy buenos días nuevamente. Zoraida. Shalom. Shalom a todos, More. Todos. Bueno, bien, listo. El día de hoy vamos a continuar con la tercera persona singular femenina, ¿verdad? Entonces, el prefijo que vamos a usar para la tercera persona singular femenino es el mismo que que vimos en la segunda persona singular masculino. ¿Listo? Entonces, aquí va a suceder una variante en cuanto al orden que hemos visto, porque se está usando el mismo prefijo que otra estructura que ya vimos, ¿cierto? Lo diferente es que pensaríamos que se debería usar el mismo que el femenino, ¿cierto? De la segunda persona, pero no. Se usa el mismo de la segunda persona masculino, que es una tab antes del verbo, ¿cierto? Este ya lo vimos, es el tifal. Pero en esta ocasión vamos a usar el pronombre y, que es ella, ¿cierto? Entonces, según esto vamos a ver dos ejemplos y vamos a aprovechar para comentarles que también en el hebreo cualquier adjetivo se puede transformar en un verbo, ¿cierto? Por ejemplo, este es el adjetivo ligero, para decir que algo es ligero, kal, ¿cierto? Esto quiere decir ligero. Pero nosotros podemos transformarlo en un verbo. Entonces, por ejemplo, si a esta estructura, que es un shores de dos consonantes, le añadimos antes de la tap, entonces estaremos indicando que esto que hemos vuelto un verbo está en el futuro. Y tecal, ¿cierto? Entonces dirá, ella será ligera. ¿Bien? Entonces es el verbo ser ligero o ligero, ¿cierto? O fue, Perdón, More. Lija, ¿y qué quiere decir ser ligera? ligero o liviano. ¿Sí? Pero liviano ¿en qué? Liviano en peso. Ah, ok. Sí. Una forma muy literal, ¿cierto? En muchas ocasiones las palabras también son usadas de una forma abstracta, ¿sí? Entonces puede ser ligero, digamos, en cuanto a sus palabras o en sus actitudes, ¿cierto? Pero eso dependerá del contexto. Aquí, pues, de una forma muy literal, es ligero en cuanto al peso, ¿vale? Bueno, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Esta palabra quizás ustedes ya la conocen, gadol, ¿verdad? Que es Grande. grande, Grande. ¿cierto? Y por ejemplo, acá el verbo será crecer. Por ejemplo, en el pasado será gadal, que será en su forma más básica, ¿no? Que será que creció. Pero aquí vamos a agregarle la tab antes de el shores, que el shores es la gimel, la dalet y la lam, ¿cierto? Entonces, al agregarle la tab, entonces quedó y digdal, que será ella crecerá, ¿cierto? Entonces, cualquier adjetivo lo podemos transformar en un verbo. Recordemos que en el hebreo se necesita, o basta con el shores de alguna palabra, para construir sustantivos, adjetivos,
y verbos, ¿cierto? Entonces, aún podemos usar para hacer preposiciones o, bueno, otro tipo de palabras, ¿verdad? Bien. Entonces, no hay mucho que decir acerca de esta tercera persona singular femenino porque las reglas ya las vimos cuando hablamos acerca de la segunda persona singular masculino, ¿cierto? Así que no sé si ustedes recuerdan, pero cuando acabamos de ver el pasado de los verbos, hicimos una tabla. Entonces, esa tabla vamos a revisarla cómo está quedando con los tiempos en futuro. Vamos a revisar aquí un segundo. A ver si lo encuentro. Acá está la tabla, ¿sí? Entonces, en nuestra tabla pusimos todos los pronombres en primera persona, en segunda persona, tercera persona, ¿cierto? Sabemos que la primera persona es para el masculino y femenino. Esta era la estructura para el pasado y aquí encontramos ahora la estructura para el futuro, ¿cierto? En la primera persona recordemos que era un prefijo de una aleph. En la segunda persona masculino el prefijo era una tap, ¿cierto? En la segunda persona femenino era una tap, pero al final venía con una iot, que acá es donde está la diferencia. Vamos a ver un segundo. Aquí falta una iot. Ahí va. Al final va una iot, viene con una tab al principio y al final viene con una iot. ¿Listo? Luego vimos la tercera persona masculina. Mejor dicho, este realmente va acá arriba. Voy a cambiar. Listo. Este va acá arriba. Y este que es el de la segunda persona masculina va realmente en la tercera persona femenina. ¿Listo? Entonces, este es el que estamos viendo el día de hoy, que es el mismo de la segunda persona masculina, singular, ¿no? Y la segunda persona femenino sí viene con una tab y al final con una iot. Luego vimos la tercera persona masculino, que será una iot como prefijo. Esto lo vimos la clase pasada. Y ahora lo que vamos a ver es, bueno, ya vimos la tercera persona en femenino, y vamos a ver también el futuro de la primera persona, pero en plural, ¿cierto? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Este cuadro es bueno que lo vayamos actualizando. Recordemos que dejamos el espacio para el futuro para irlo llenando conforme lo vamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos una tarea. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la primera persona plural. ¿Listo? Entonces, básicamente la primera persona en plural, lo que vamos a usar es la palabra anahnu. Anahnu, ¿cierto? Anahnu, nifal. Así que esta estructura que vamos a ver se llama nifal para la primera persona en plural. Como vimos, entonces los adjetivos se pueden usar como verbos. En este caso, vamos a usar el adjetivo karat, ¿cierto? Que significa corto o reducido. Cuanto a la medida de longitud, entonces este es karat, que es corto. Y pues en esta ocasión lo usaremos para, karat es cortar, cortar, ¿cierto? De aquí nace la palabra karet, ¿cierto? No sé si la han escuchado, pero significa cortado, ¿cierto? En la Torá dice que habrán cierto tipo de personas que serán cortados del pueblo de Israel, karat. Entonces, aquí lo vamos a transformar en un verbo y va a significar cortar, ¿cierto? El verbo cortar. Entonces, con nuestro pronombre, quisiera pedirle el favor entonces a Claudia, si nos ayudas a leer la primera oración. Ok, sería Anahnu Nifrot. Correcto. Anahnu nihrot. Entonces aquí nosotros cortaremos. Está en el futuro con su prefijo del anu. Muy bien. Dani, ayúdame con, este es otro adjetivo. Alá, ¿cierto? Elevaremos. ¿Listo? Ahora sí, por favor, ayúdame con este ejemplo de acá.
Ya, hombre. A ver, dice Anagnu. No, a ver, Nale. Nale, ¿cierto? Se repite la A. Nale. Muy bien. Entonces, Nale. alá, alá es subir o ascender, ¿cierto? O elevar. Entonces, se usará para usar el verbo subir simplemente, ¿cierto? Entonces, anagno nale, nosotros subiremos. Muy bien. Vamos entonces con otros ejemplos, por favor, Dani. Dani ya lo leyó. Sí, Dani ya estuvo. Entonces, por favor, Mauricio. Anagno nitzak. Itzhak, ¿cierto? Entonces nosotros gritaremos. Este ya lo vimos en nuestras clases pasadas, ¿verdad? Zoraida, ayúdame con este. Anagnu Nitzhak. Nishop, ¿cierto? Ay, estoy leyendo arriba. Qué pena. Sí, Anagnu Nichop. Muy bien, listo. Entonces nosotros pensaremos. Muy bien. Ah, ok. Listo, Helen, ayúdame con este también. Anagnu Niftag. Niftah, muy bien, listo. Bien, estos otros también ya los conocimos del verbo arak. Entonces, anachnu nihrak, que nosotros mataremos. El verbo cubrir, capar. Entonces, anachnu nikaper, nosotros cubriremos. Bien. Entonces, bueno, este otro ra, anachnu nirá, ¿cierto? Entonces nosotros veremos, ¿cierto? Este es el verbo ver. Muy bien. Entonces, con verbos, con shores que empiecen con la alef, entonces la alef no se perderá, simplemente agregaremos la nun antes de la alef, ¿cierto? Por favor, Claudia, ayúdame solamente con este ejemplo. Que sería Anagno Niesov. Ni eso. Bueno, nosotros levantaremos, ¿cierto? Entonces, muy bien. Listo. Cuando un verbo empieza con una iot, la iot se pierde, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos nuevamente el caso del verbo sentarse. Mauricio, ayúdame con este, por favor. Anagno nishev. Nisheb, ¿cierto? Entonces, realmente es yashab, es su raíz, empieza con una iot, que es como sentarse, también puede significar en algunos contextos como habitar o morar en algún lugar, como asentarse. Pero pues también aquí significa sentarse como tal. Anagno nishep, entonces significará nosotros nos sentaremos, ¿cierto? Sí, porque ahí dice nosotros se sentaremos. Así está mal. Ajá. Entonces vamos a cambiarlo. Nosotros nos sentaremos, ¿cierto? Nosotros nos sentaremos, ¿bien? Lo mismo sucede entonces, por ejemplo, con este verbo yada, que es como saber o conocer. Entonces, anagnu nida. Nosotros sabremos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos, con la iot, generalmente en todos los casos, en todos los pronombres, la iot se va a caer y se va a reemplazar entonces por el prefijo que vayamos a usar en el tiempo en futuro. ¿Listo? Por ejemplo, con la nun, aún lo vemos en este caso más porque el prefijo es precisamente la nun. Entonces, cuando un verbo empieza con la nun, también este se cae, ¿cierto? Entonces tenemos el verbo natán. Y entonces, si me ayudas, Zoraida, a leerlo. Sería Anagnu Nita.
Nitan. Nitan. Nitan, muy bien. Muy Nitan. bien, entonces acá tenemos anagnu nitan, ¿cierto? No me voy a corregir porque esto viene con un sere. Realmente netan, ¿listo? Será así correctamente. Anagnu netan, ¿cierto? Nosotros daremos, ¿cierto? Entonces, la nun se cae y no vamos a poner dos nun, ¿cierto? No vamos a poner la nun del futuro y luego la nun del shore, sino que dejamos una sola nun. Nuevamente sucede esto acá en nasa, que es cargar. Anagnu nisa, ¿cierto? Nosotros cargaremos. ¿Bien? Entonces, bien, esto es lo que podemos encontrar con la primera persona en plural masculino, ¿cierto? Su prefijo es una nun y habrán algunos casos, únicamente estos dos, que son los únicos en los que se va a perder el shoresh, una consonante del shoresh. Se va a perder o la iot o la nun. ¿Listo? Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro cuadro, entonces tenemos aquí en la primera persona, en plural, que en el futuro debemos empezar el verbo con una nun, ¿cierto? Entonces, nuevamente, en el singular empezará con alef, cuando digo yo. En la segunda persona, que es tú, entonces será con la tap. En la segunda persona, el mismo tú, pero femenino, empezará con tap y terminará con yo. La tercera persona, que es él, empezará con una yot. La tercera persona femenino, que es ella, será con una tap. Igual que con el tú masculino. Y para el caso de nosotros, usaremos una nun. ¿Cierto? Así que bien, ahí vamos. Y vamos entonces con unos ejemplos. El ejemplo que vamos a usar el día de hoy, entonces va a ser nosotros. Listo, entonces, ¿por qué quise usar este ejemplo de nosotros reinaremos, no? Entonces ya sabemos que para decir nosotros usamos el pronombre. Ustedes me lo van a recordar, por favor. Anagnu. Nosotros. Entonces usamos el pronombre anagni, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se dice rey? Melech. Melech. Mel, muy bien. Entonces vamos a usar esta misma palabra, melech. Vamos a usar una mem, la lamet y la hav, ¿cierto? Que esta no es la hav. La hav, melech, ¿cierto? Entonces, como les conté, nosotros podemos usar esta misma estructura, ¿cierto? Para decir reinar, ¿cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Ya que estamos con el anagni. Ponerle. Correcto. Es que. Ay, no lo veo. Me quedó. Bueno, voy a poner un poco más grande. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, debemos anteponer a la raíz de melech una nun, ¿cierto? Esta nun sabemos que viene en general con una hirik. Aquí en este caso, la mem va a tener su sheva y la lamet con una holem. ¿Listo? Nimloch, ¿cierto? Ahí vamos. Listo. ¿Alguien recuerda cómo se dice sobre? Al, creo que era sobre. Sí, correcto, muy bien. Al. Ahí lo tenemos. Al. Y ahora los pueblos. Am en singular y amim en plural, ¿no? Correcto. Entonces, ahí lo tenemos. Am. Ahí no está. Am, ¿cierto? Alim. Y para el plural ya nos lo dijo Mauricio. Amim. Alim. Ujú. Ahora sí está. Pero falta el artículo, ¿no? Los. Exacto. Entonces faltan los. Será una hey. Y vamos a revisar entonces las reglas de la hey. ¿Con qué deberá ir? Am es pueblo. Ok. Ese no lo sabía. Am. Voy a cambiar una cosa. Voy a cambiar esta por una. ¿Cómo se qué nekudos deberemos usar en este caso? Segol. Correcto. Una segol, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto las reglas que cuando empieza con una consonante que no es gutural,
entonces vendrá con su pataj. Si es una de las guturales que no son jotas, vendrá con una camex. O sea, la ain es una gutural que no es una jota. Pero aquí no usamos una camex, porque hay una cuarta regla que dice que si hay una ain que empieza con el pataj, la camex, perdón, entonces aquí usaremos una segunda. ¿Listo? Entonces, vamos a usar la segunda. En la hey. Eamim. ¿Listo? Al eamim. Y ahí ya tenemos entonces nuestro tiempo. Voy a pedir el favor a Helen, si me ayudas a leer esta oración. Sí, More. Anagnu, nosotros, Nimloch, reinaremos al Eamim, sobre los pueblos. Correcto. Eamim. Muy bien. Entonces, este ejemplo fue, bueno, bastante fácil. Vamos a ver si podemos hacer un segundo ejemplo. Y vamos a usar también otro adjetivo para lograr repasar o entender un poco mejor cómo usar esto de los adjetivos. ¿Listo? Bueno, aquí vamos con nosotros. Ella purificará la tierra con agua. Entonces será, ¿cuál es el pronombre en este caso? ¿Sí? Correcto. Espérenme porque estoy en español. Y entonces purificar, ¿alguien sabe cómo es puro? ¿Cómo se dice puro? Ahora, ¿no? Yo no. Taor, ¿cierto? Entonces Taor tiene la tab, la hey y la resh. Taor. ¿Listo? Entonces, ¿qué prefijo deberemos agregarle a este i, que es ella? La tab, Correcto. Entonces agregamos una tab. En este caso la tab entonces vendrá con un hirik y Va y una vamos a poner una ata. y una sere. ¿Listo? ¿Alguien que me ayude a leerlo? Titaer. Titaer. Muy bien. Y titaer, ¿cierto? Recordemos que la tab también se usa para otro pronombre. ¿Cuál pronombre se usa? ¿En cuál otro pronombre se usa la tab? ¿En hebreo? En tú, en la segunda. ¿En hebreo? ¿En qué pronombre? En la segunda persona femenino. femenina y masculina. Ajá. No, No, por eso dijiste. no. Vamos a ver otra vez la tabla, ¿listo? Y yo les voy a mostrar. Entonces, acá tenemos la tercera persona femenina y acá Ajá. tenemos la segunda persona masculina, pero el femenino no. ¿Listo? Porque escuché que dijeron masculino y femenino. Entonces, el femenino tiene otra estructura, pero el masculino es el que tiene la estructura que se parece al de ella, ¿cierto? Ah, entonces la segunda y la tercera. Segunda masculina y tercera femenina. Entonces, ahí yo vuelvo y pregunto, ¿cuál es el pronombre en hebreo que también usa una tab como prefijo? La tercera femenina. Sí. No. No, segunda. Pero el pronombre es ata, ¿cierto? Ata. Ata. ¿Bien? Con el ata también tendremos que usar la tab, pero con at, que es tu femenina, ya tendremos que usar la tab y la iota al final. Será at, tit, ari. Tit, ari. ¿Listo? Con una iot y un hirik acá en la resh. Pero eso será con el at. Pero si fuera ata, entonces será ata, titaer. En este caso estamos usando es el y titaer. ¿Bien? Ella purificará, entonces, la tierra. Entonces ya sabemos que tierra es Ajá. Eres. Eretz. Y Eretz. La tierra, entonces, Main. la tierra, le vamos a agregar el prefijo de la hey.
¿Y con qué Nekudot va la Hey? Es una cultura con Es de la... los casos especiales, More. Ah, sí. Es un caso especial, entonces viene con Kamets, porque son Ah, unos culturales que no son Jotas, pero la Aleph vendrá con Kamets también. Aretz, ¿cierto? Aretz. Entonces ahí ya Haaretz. tenemos la tierra Ujú. con, ¿recuerdan cómo se dice? Con, Im, Im, correcto, muy bien. Maim, Maim. Maim, muy bien. Entonces ahí vamos. Maim. Creo que sí está bien. ¿Bien? Maim. Entonces con agua, in maim. O podemos usar el prefijo de la bet, ¿cierto? Bemaim, ¿cierto? Con agua. ¿Listos? Entonces, recuerden muy bien que para el pronombre ata usaremos, y para el pronombre y, entonces usaremos la misma estructura, con una tab antes del verbo. Pero si usamos el pronombre at, que es la segunda persona en femenino, entonces ya tendremos que agregar al final del verbo una y otra. ¿Listo? Y obviamente también con una tab al principio. Entonces, la clave es que nosotros tengamos este cuadro. Este cuadro nos va a ayudar bastante. Yo lo voy a cambiar un poco aquí en el pasado para poder poner alguna estructura sugerida de los Nekudot. Recuerden que esta es una estructura sugerida nomás, que se presenta en el general de los verbos, pero no en todos será igual. No siempre será con una sheva y con una patah, digamos en este caso. ¿Listo? Pero es algo en general. Lo mismo vamos a poner aquí. Saber que antes del ti hay unas consonantes, porque en el pasado recordemos que se usan sufijos y en el futuro se usan prefijos y sufijos, ¿cierto? Como es este caso. Bien. Entonces, vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Vamos a continuar nuestra próxima clase con los siguientes pronombres en plural, ¿cierto? Así que, bueno, les deseo a todos un excelente comienzo de semana y esperamos que sea para todos. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. תודה לך, Hashem. ספסיבה, Hashem. Merci, gracias, Hashem. Ich danke dir, Hashem. Ich danke dir, Hashem. Ich danke dir.